A continuación, hablaremos sobre el arresto del Señor Jesús. Aquella noche, después de que el Señor fuera arrestado, ¿a dónde lo llevaron primero? Primero lo llevaron a la casa de Anás. Este Anás era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel entonces. En ese momento, tal vez eran cerca de las 11 de la noche. Posiblemente eran alrededor de las 11 de la noche. Era tarde en la noche. Ataron al Señor Jesús y lo llevaron a la casa de Anás. En ese momento, y después, Pedro lo seguía de lejos. Seguía al Señor. Inmediatamente después, volvieron a llevar al Señor Jesús a la casa del sumo sacerdote Caifás. El Señor Jesús estaba atado. Y desde la casa de Anás, cuando lo escoltaron al patio del sumo sacerdote Caifás, había mucha gente que comenzó a reunirse en la casa del sumo sacerdote Caifás, y Pedro también lo seguía de lejos. Debido a que un discípulo conocía a la criada del sumo sacerdote Caifás, entonces, Pedro fue con ese discípulo entró al patio del sumo sacerdote. En ese momento, debido a que hacía bastante frío, encendieron un fuego de carbón para calentarse. En ese momento, Pedro enfrentó una tentación. Alguien le dijo a Pedro: «Tú también eres discípulo de ese hombre». Pedro dijo: «No conozco a ese hombre». Así fue como Pedro, por primera vez, negó al Señor. Todos entendemos por qué razón Pedro negó al Señor. Porque el Padre Celestial ya había decretado: «Heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán». Aunque Pedro era el que más amaba al Señor, el más firme en su fe. Pero en ese momento, Pedro inevitablemente negaría al Señor. El Espíritu del Padre está en el hermano Heber, haciendo que el hermano Heber comprenda que el hecho de que Pedro negara al Señor haría que el Señor fuera más firme. ¿Por qué más firme? Si el Señor no fuera crucificado, la casa que él mismo construyó y los árboles que él mismo plantó serían arrancados de raíz. Es decir, si el Señor no fuera crucificado, y no redimiera a Pedro y a aquellos a quienes el Señor ama, incluso Pedro, quien más amaba al Señor, también dejaría al Señor, e inevitablemente lo negaría 3 veces. Pero cuando el Señor fue crucificado, y redimió a Pedro, y también a todos los que pertenecen al Señor, aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero, cuando los redimió, ellos ya no dejarían al Señor. Al igual que el hermano Heber predica constantemente la verdad, predicando sin cesar, si el hermano Heber no entregara su vida, entonces, incluso aquellos que aman mucho al hermano Heber, ellos también se irían. Pero si el hermano Heber entregara su vida, ellos no se irían ni ante la muerte. Al igual que cuando el Señor Cristo entregó su vida, y redimió a Pedro, y redimió a muchos para que pertenecieran al Señor. Cuando Pedro estaba llegando a la vejez, él sería asesinado por el Evangelio del Señor. Él estaba muy dispuesto a morir. Precisamente porque después de que el Señor fuera crucificado, el hombre puede volverse firmemente hacia el Señor. Esto es lo que nos hace entender que para que el hombre regrese a Dios de las manos de Satanás, es necesario que el Señor Cristo haya derramado su sangre para redimirnos. Si el Señor no hubiera derramado su sangre, incluso si uno cree en el Señor, el Pedro más firme, en el momento de la prueba, seguramente dejaría a Dios, seguramente dejaría al Señor, volviéndose hacia Satanás. Pero después de que el Señor fuera crucificado, Pedro pudo volver, perteneciendo para siempre a Dios y al Señor, y bajo el nombre de Dios. Por eso es que el Señor debía ser crucificado, para que el hombre pudiera volver a Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Que la gloria sea para el Padre y el Señor.